Bueno, estamos en vivo, tenemos ya varios cientos de personas conectadas. Hoy vamos a tener un vivo muy divertido, muy divertido, porque vamos a estar jugando con material audiovisual, algo que no hemos hecho anteriormente en nuestros vivos. Vamos a estar viendo y reaccionando a videos. ¿A videos de qué? Videos de lo que fue la audiencia pública por el caso Beatriz versus El Salvador. Si no están todavía al tanto de qué es el caso Beatriz versus Salvador, van a encontrar en mi canal dos videos, ¿sí? Si están viendo esto en vivo, quédense en el vivo, no se vayan del vivo, pero si están viendo esto fuera del vivo, pónganle pausa y miren por lo menos el video que dura algo así como 13, 14 minutos, que es un resumen muy veloz que hago, pero muy concreto, en el cual uno ya se puede dar una idea de qué va el caso Beatriz versus El Salvador. Y después también puede ver un vivo que fue muy exitoso que hicimos hace algunos días con Neidy Casillas, que ya tiene cerca de 300.000 visitas. Es un vivo que dura más de una hora y es una rareza tantas visitas para un vivo, lo cual muestra la calidad de esa transmisión, donde ya con mayor profundidad hablamos del caso Beatriz versus El Salvador. Claro, no se preocupen, si están en vivo en este momento, les vamos a hacer una mini síntesis en muy pocos segundos para que más o menos nos pongamos todos en contexto. El caso Beatriz versus El Salvador es una intentona por parte de la agenda globalista con los grupos abortistas de América Latina a la cabeza por generar condiciones que permitan legalizar el aborto en todo el continente. Sí, escuchaste bien, en todo el continente. ¿A través de qué? A través de un organismo internacional llamado Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha efectuado audiencias públicas el día 22 y 23 de marzo en torno al caso Beatriz, una mujer del Salvador que transcurriendo su segundo embarazo, los grupos abortistas le inyectan miedo para intentar que ella solicite un aborto, aprovechando dos situaciones. Número uno, Beatriz tenía lupus, una enfermedad de cierta gravedad, y en segundo lugar, que su hija estaba diagnosticada con anencefalia. Entonces, esto era un combo muy explosivo para los grupos abortistas que le insistieron a esta chica, Beatriz, que pidiera un aborto porque si no podía morirse. Bueno, finalmente Beatriz no abortó y sin embargo murió 4 años más tarde en un accidente de motocicleta. Sí, así como lo escuchás, en un accidente de motocicleta muere Beatriz, no obstante lo cual los grupos abortistas intentan dar a entender que esta muerte habría estado vinculada de alguna manera con el hecho de que Beatriz no accedió a su derecho a abortar. Y esto es un condimento más que se le suma a la anencefalia y al lupus, con lo cual se genera un caso explosivo que termina en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en audiencia pública día 22 y 23 de marzo, y los videos que vamos a ver son precisamente de esas audiencias. Vamos a estar repasando el papelón, diríamos en Argentina, no sé si en otros lugares se utiliza la expresión, el papelón o el tremendo ridículo en el que incurrieron los ponentes abortistas. Tenemos a una perito, por ejemplo, tenemos a distintos ponentes abortistas que no pueden contestar ni siquiera en qué momento empieza la vida humana. Así que quédense ahí con nosotros. Vamos a estar además hablando con dos grandes amigos del Global Center for Human Rights, que está haciendo un trabajo increíble en defensa de la vida, y con ellos vamos a estar analizando estos fragmentos de videos. Va a ser un vivo muy divertido. Gracias, Cristero. Viva el movimiento Pro Vida que está resistiendo en toda la región. Gracias por la donación. Muchas gracias. Entonces, vamos a sumar a nuestros amigos Neidy Casillas, Sebastián Schuff, ambos miembros del Global Center for Human Rights. Bienvenidos al canal. Hola Agustín, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos, Neidy. Hola, Seba. Gracias, Agustín, por la invitación una vez más a tu canal.
Bueno, no, ustedes tenemos cerca de 50 minutos más o menos para este vivo, 45 minutos, 50 minutos máximo, así que vamos a ello. ¿Qué pidieron? A ver, Neidy y Sebastián han estado totalmente metidos y siguiendo este caso. De hecho, ustedes han estado ahí, ¿cierto? Sí, Sí. sí, sí, estuvimos Claro, presentes en la estuvieron ahí, o audiencia. sea, mejores invitados imposible. Yo soy un simple espectador virtual, pero Neidy y Sebastián han estado realmente trabajando en el caso, así que vamos a apoyarnos en ellos. Vamos a empezar por acá. ¿Qué pidieron las representantes y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a la Corte? ¿Qué fue lo que se pidió a través de este caso, Beatriz? Pues mira, Agustín, lo platicábamos en el programa pasado, ya esperábamos algunas o ya veíamos algunas de las peticiones que se podían presentar, pero durante la audiencia lo que vimos es que estas peticiones fueron mucho más extremas, una postura sumamente extrema, no me extraña de los grupos abortistas, pero sí de la Comisión Interamericana que se dice de derechos humanos, ¿no? Unas posturas en las que básicamente están demandando un aborto libre y gratuito. Por supuesto que no lo dijeron así, Agustín, porque como tú sabes, ellas siempre mienten, esa base de mentiras que logran avanzar su agenda. Más sin embargo, ellas sugirieron o expusieron que tenía que ser el aborto conforme a los estándares de la OMS. Y ahí está lo interesante, porque si nos vamos a cuáles son los estándares de la OMS, entonces nosotros vamos a ver lo radical de estos estándares. Entre ellos, por ejemplo, la OMS recomienda que el aborto debe ser a demanda de la mujer o de la niña incluso y persona embarazada, por supuesto, porque sabemos que la OMS es una de estas organizaciones que también está completamente ideologizada y para ello pide no solamente que sea demanda, pero además sin la autorización de ninguna persona. Es decir, en el caso de las niñas, ni tan siquiera de sus padres es que pueden pedir esta autorización. Así que, como vemos, A ver, de hecho, a ver, estoy poniéndolo en pantalla. Claro, Es esto a lo que te estás refiriendo, ¿no? El aborto es un exactamente. procedimiento médico habitual, es seguro cuando se utiliza un método recomendado por la OMS, dice. Exactamente, es decir, la OMS con que tú sigas sus recomendaciones garantiza supuestamente un aborto, un procedimiento, perdón, que no va a tener ningún riesgo. Pero hay otra, o la siguiente, de hecho, la siguiente laminilla, Sí. si la puedes poner, ahí es donde la gente puede ver exactamente cuáles son estos estándares. Y ahí es donde dice el aborto a demanda de la mujer, de la niña o persona embarazada. Con toda esta ideología de género, como ya sabemos, bueno, la OMS siempre abanderando estas ideologías. Y como te decía, sin la autorización de ninguna persona, es decir, los niños no necesitan la autorización de sus padres, organismo o institución. Imagínate eso, Agustín. Impresionante. O sea, la propia OMS que se dice que es una organización que tiene la misión de contribuir a la salud pública en el mundo, en verdad lo que promueve es una política de muerte, indiscriminada Exactamente. además, es decir, en todos los casos, en todas las edades, aborto sin ninguna otra mediación más que la mera voluntad, ¿no? Exactamente. Ahora, vamos al punto de la restricción a la objeción de conciencia. ¿Hubo algo también que se pidió en torno a esto? Exactamente, mira, son tres partes, las voy a recapitular e insistir, es el aborto libre y gratuito a demanda únicamente de la mujer, la eliminación de la libertad de conciencia. Durante la audiencia, Agustín, se Sí. insistió que no se puede dejar, es un obstáculo la objeción de conciencia y por tanto debe, decían, regularse. Pero ¿cuál es la regulación que proponen? La regulación básicamente es que los médicos no pueden objetar a menos de que sea el médico, el médico que va a realizar el aborto es el único que puede objetar y sí, siempre y cuando haya estado en una lista de objetores, una lista que tiene que ser exhibida, es decir, una lista negra. Y esto, al igual como tú lo estás presentando en pantalla, también Sí. son los estándares que la OMS requiere a los países para poder avanzar el tema del aborto.
Bueno, es interesante porque no es caprichoso entonces hablar de agenda globalista, o sea, todo está basado en determinados criterios que establecen burócratas internacionales de los cuales realmente no tenemos ningún conocimiento. Yo Exacto. apuesto a que las más de 2.000 personas que tenemos en vivo no tienen la menor idea de quiénes son los que disponen sobre estos criterios, ni en el marco de la OMS, ni quienes integran la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y ni siquiera quiénes son los jueces de la Corte Interamericana. Te cuento una anécdota rápido. Hace algunos meses di una conferencia en una universidad. Era sobre los retos de la democracia y yo mencionaba que este tipo de organismos en verdad eran contrarios al espíritu de la Claro. representación que está en el núcleo de la democracia moderna. Y Ujú. bueno, una estudiante avanzada de relaciones internacionales me planteó su disidencia respecto a la crítica que yo estaba haciendo a estos organismos internacionales y yo le pregunté, ¿y vos conocés quiénes son los jueces de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por ejemplo? ¿Me puedes dar el nombre de uno solo? De uno, no te digo de los 7, ni mucho menos de los suplentes, de uno. Y ella, que era una estudiante avanzada de una de las mejores universidades de España, de nada menos que relaciones internacionales, no era de química, no era de física, era de relaciones internacionales, no se conocía el nombre ni siquiera de uno de los jueces, no tenía idea quiénes eran esos señores, pero lo cierto es que las disposiciones y las resoluciones de esos señores termina afectando a el esquema ya no soberano, lamentablemente, muy poco soberano de nuestros estados-nación. Y hay un último punto también que me gustaría, Neidy, si podés comentarnos algo más, de que se pidió, a ver, se jugó con el término de la tortura, algo que vos ya habías adelantado en nuestro anterior Sí. vivo, ¿no? Donde iban a tratar de hacer pasar a las restricciones al aborto como casos de tortura. ¿Esto fue así al final o no? Exactamente, se insistió a lo largo de la audiencia, Agustín, sobre la salud psicológica de Beatriz y el hecho de que esta afectación a su salud psicológica había sido una forma de tortura. El no haberle dado acceso a un aborto era una forma de tortura, a pesar de que a lo largo de la audiencia se insistió y los médicos tratantes así lo expusieron, se le dio atención psicológica todos los días, Agustín, todos los días Beatriz tuvo acceso a una atención psicológica que, por cierto, se debe no por al momento que estaba pasando, pero se debe en realidad al miedo que las abortistas le introdujeron porque le dijeron que ella, su vida estaba en riesgo, algo que, como vamos a comentar, nunca fue comprobado. Bueno, eso es muy interesante porque es precisamente lo que vos adelantabas en nuestro vivo anterior, que fue Uh -huh. antes de la audiencia. Es Sí, decir, exacto. lo interesante de estas transmisiones que hacemos es que muchas veces anticipan cosas que ya sabemos que van a pasar porque conocemos bien a quienes tenemos al frente. Así que, Neidy, la verdad, impresionante porque nos adelantaste precisamente que por ahí esta gente iba a ir. Ahora nos metamos en lo que venía comentando. Vamos a ver un video. Vamos a ver un video y Seba nos va a ayudar a analizarlo. Antes les quiero pedir a todos los que están en vivo, 2.334 personas, que les pongan like al video, compártanlo, difúndanlo, coméntenlo, aunque sea poniendo simplemente un icono, un dedito para arriba, lo que sea, porque eso, ¿saben qué? Ayuda a dinamizar el algoritmo, llama la atención del algoritmo y esto empieza a ser recomendado a otras personas para que ingresen también a este vivo y seamos cada vez más, porque esto no lo van a ver por los medios de comunicación. Todo lo que los medios de comunicación ofrecen en este momento sobre estos temas es desinformación, fake news. Ahora vamos a ver entonces un video, el video de la audiencia, pero vamos a ir viendo distintos fragmentos de la perito Isabel Cristina Jaramillo Sierra. Antes de poner el video, Seba, ¿quién es Jaramillo Sierra? Gracias, Agus. La perita Isabel Cristina Jaramillo Sierra, digo perita porque es el nombre que la corte le llama, es una abogada colombiana, estudió en Harvard, tiene un currículum bastante profuso, pero lo importante de ella como perito, como perita en la audiencia y por qué nosotros hacemos hincapié es que es una perita convocada oficialmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la CIDH,
que en la audiencia pasada hizo las veces de fiscal, es la que acusa al Estado, es la que acusa a los países de no cumplir sus dictados. Entonces, es muy importante porque todo lo que van a ver es quien la CIDH considera ser la voz más autorizada en estos temas. Entonces, sin más preámbulos, yo prefiero dejarla hablar a ella, porque los videos en gran parte, gracias a la gran labor de los abogados que trabajaron, son autoexplicativos. Excelente. Bueno, ahí ya tienen entonces un resumen de la perita. Así, a ver, eso es ¿qué es? ¿Un capricho de lenguaje basado en ideología de género o es algo que siempre se ha dicho así? Lo pregunto de verdad, por ignorancia, no sé. La verdad que siempre se ha dicho así, o sea, yo creo que está aceptado por la Real Academia, pero bueno, ok. no está mal que sospeches en estos tiempos de imposición. Me suena como a tomate perita o algo así. Bueno, ok. Bien, vamos entonces a ver fragmentos, ¿sí? Vamos a empezar con este. Ok. Me alegra mucho verlo. Doctora, ¿usted considera, mi primera pregunta, doctora, es, ¿usted considera que el que está por nacer es un ser humano? Esa, pues es una pregunta que está sin resolver. Yo no creo que sea relevante para la discusión. Pero podríamos decir que tiene una consecuencia jurídica determinante, teniendo en cuenta que el artículo 1.2 de la Convención Americana establece que para efectos de la Convención, persona es todo ser humano. Luego, el establecimiento de si el que está por nacer es un ser humano, pues tiene un efecto jurídico innegable. Depende del ordenamiento de que se trate, cuál es el efecto de esa decisión. Yo creo que en este caso no existen elementos para decir que hay un ser humano que es igual a una persona, ¿sí? Es decir, creo que la vida humana en gestación es vida humana en gestación, es humana, es vida, pero de ahí a concluir que es persona en los términos de la Convención Americana es donde creo que esta misma Corte, en el caso de Octavia Murillo y otros contra Costa Rica, ha concluido que no es la misma protección y por lo tanto que esa expresión persona se guarda para otras circunstancias. Entiendo, pero entonces para ver si estamos de acuerdo en ciertas cosas, entonces al menos usted estaría de acuerdo en decir que el que está por nacer es un miembro de la familia humana. Eso podríamos estar de acuerdo. Porque usted ha dicho que es vida humana, porque no creo que sea otra especie. En el proceso de gestación, en el que hay una dependencia completa del cuerpo materno para que el proceso de gestación se complete, creo que en cuanto está dentro de una persona humana, es parte de la familia humana, pero no es un miembro de la familia humana. ¿Usted conoce la Declaración del Genoma Humano, la Declaración Universal del Genoma Humano? No. Que establece que todos... Creo que tenemos suficiente por un rato, por el hecho de que tiene un ADN diferente. Ok, sí, porque, a ver, es mucho, o sea, es parte de la especie humana, pero no es miembro de la familia humana. Pero claro, pero lo que dice es que es miembro de la familia humana, es miembro de la familia humana. Perdón, es que son tan complicados estos rompecabezas que trato de ser preciso dentro de los razonamientos de la perita. Es miembro de la familia humana en cuanto está dentro de una persona humana. Te hago un comentario que me hicieron en la audiencia. Real, o sea, vino alguien y me dijo, entonces, o sea, la pizza que se acaba de comer también es miembro de la familia humana porque está dentro de una persona humana. O sea, esto que parece gracioso o loco son los razonamientos. Y mucho más peligroso es el razonamiento inicial. O sea, estamos discutiendo las leyes que protegen la vida de la concepción y ante la pregunta si el niño por nacer es una persona humana o es miembro de la familia humana, la respuesta de la perita oficial de la CIDH es: eso no es relevante para la discusión. O sea, eso, digo, a mí, yo vi este fragmento por videos que se subieron en Instagram, y la verdad me parecía casi surrealista, ¿no? Que en una corte interamericana de los derechos humanos se dijera que no es relevante saber cuándo empieza la vida humana, es surrealista.
Digo, entonces, ¿qué tipo de derechos vas a proteger si no te interesa discutir en qué momento empieza el sujeto de derecho? O sea, el ser humano cuyos derechos se supone que vos vas a proteger y que diga que no es relevante como si estuvieses discutiendo, no sé, el kilo del tomate perita, por ejemplo, el kilo del tomate perita. No, es que estás discutiendo a ver si hay un ser humano o no. Claro. Ahora, lo otro es que ella trata de hacer un juego de palabras que no le sale nada bien, cuando dice, bueno, claro, está dentro, es parte de la familia humana, pero no es miembro. ¿Cuál sería la distinción, ya no solamente jurídica, sino filosófica entre parte y miembro, por ejemplo? O sea, yo creo que esta chica, pobrecita, estaba bastante nerviosa, podrá tener todos sus títulos de Harvard que vos quieras, pero ha demostrado hacer el ridículo frente a miles de personas, porque son miles de personas las que han visto esto, ¿no? Bueno, Agustín, primero bienvenido a nuestro día a día, ¿no? O sea, estas cuestiones tan absurdas no son una cuestión rara en la Organización de Estados Americanos o en la Organización de Naciones Unidas. Estos son el día a día, con la diferencia que excepcionalmente esta discusión obligatoriamente es pública. Pero esto pasa todos los días en los seguimientos de las reuniones que participamos en la OEA y en la ONU, y nadie las ve. Entonces, como nadie las ve, parece que estaríamos locos o que somos tremendistas o que estamos contando algo exagerado que puede pasar pero no pasó. Sin embargo, o sea, este tipo de razonamientos son el pan de cada día. Lo que esta chica estaba intentando, en verdad, porque les conozco bien el libreto también, era distinguir entre un ser humano y una persona humana. Que es el cuento con el cual los abortistas tratan de diferenciar, porque claro, se van a dar con un grave problema. En primer lugar, eso que está allí en el vientre materno está vivo. Primero que nada, está vivo, si no, no estaría desarrollándose. ¿Sí? Y en segundo lugar, es parte de la especie humana en la medida en que de una célula de una determinada especie no puede surgir una célula de otra especie. Por lo tanto, no nos reproducimos en distintas especies, ¿sí? No es que eso que está dentro del vientre es de otra especie y en algún momento se convierte en parte de la especie humana. Es que siempre desde el primer momento pertenece a la especie humana. Caso contrario, no podría desarrollarse como ser humano. Por eso también le preguntan por genoma humano. ¿Por qué? Porque se sabe que todo lo que es ese ser ya está contenido, ya está codificado en su ADN y que ese ADN es un ADN de un ser humano. No se va a desarrollar como un perro, no se va a desarrollar como un gato, no se desarrolla como un pajarito, porque desde el primer momento ya estaba codificado en su propio ADN como un ser humano. Por lo tanto, esta mujer va a tener que recurrir a otro concepto, que es el de persona, y va a tener que explicar qué diferencia hay entre un ser humano y una persona. Y allí es cuando el libreto abortista dice, para ser persona se requiere voluntad y razón. La diferencia entre un mero ser humano y una persona es que la persona ha actualizado las facultades racionales que distinguen a la persona humana como tal. Bueno, esto es gravísimo, por eso es que no llega a concluir eso, porque entonces podríamos elaborar una lista de dignidad humana, ¿no? O sea, podríamos decir, personas con menos utilización de razón son menos personas que otras que tienen las facultades racionales y volitivas óptimas, en un nivel óptimo. O, por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿y el bebé recién nacido, en qué sentido es racional y en qué sentido es capaz de ejercer su voluntad? Bueno, ahí es cuando empiezan todos los tropiezos de este discurso, porque obvian un hecho que es que todo ser humano es una persona. Ellos no pueden llegar a esa conclusión, todo ser humano es una persona, porque entonces el ser humano en gestación sería también una persona y habría que proteger sus derechos. Eso es lo que ellos no quieren asumir. Claro. Exacto. Perdón, y cuando sale algún pensador coherente del otro lado, los especistas más coherentes, como Peter Singer o Yuval Noah Harari, en sus libros tan famosos recomendados por Obama y Bill Gates, por ejemplo, que ellos dicen, o sea, la verdad es que un niño, al no tener autoconciencia,
y no tener pleno desarrollo de su personalidad, sí podríamos moralmente eliminarlo sin ningún problema de nuestra parte. Esto lo dicen explícitamente tanto Harari como Peter Singer, dice y de hecho van más allá, dicen, un simio adulto o un orangután adulto tiene más autoconciencia de sí mismo que un bebé, entonces sería más grave matar a un simio que matar a un bebé nacido. Sí, exactamente. Incluso Peter Singer ha dicho en un silogismo que yo lo empleé en un debate que hubo sobre el aborto, el silogismo de que trata de mostrar que matar una vida humana inocente es injusto. Segunda premisa, un feto humano es un ser humano inocente. Conclusión, matar a un feto humano es injusto. Claro, Singer dice, mira, yo defiendo el aborto y todos los abortistas están tratando de mostrar que un feto humano no es un ser humano inocente, pero es que la ciencia ya lo ha demostrado. Claro. No, a ver, no la cuestión de la inocencia, que es una discusión filosófica, no científica, pero la cuestión de que es un ser humano ya ha sido demostrado. Entonces Singer dice lo que hay que ir a cuestionar es la premisa mayor, o sea, matar a un ser humano inocente es injusto. Y ahí, dice Peter Singer, quizás necesitemos matar seres humanos, por ejemplo, para salvar el clima, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que eso filosóficamente puede generar un cambio en el paradigma, pero comunicacionalmente es muy duro asumirlo. Por eso se enreda de esa manera. Ellos creen que está bien matar a determinados seres humanos. El problema es que no lo pueden decir todavía de manera pública. Exacto, Claro. exacto. Pero vas a ver a medida que avance la audiencia cómo se sigue, al no tener una base firme, se sigue enredando porque también tiene imposibilidad de responder que es persona. Así es. Bueno, vamos a pasar a claro, exactamente, vamos a pasar a esa parte. Vamos a ver otro fragmento del video. A ver, un segundo. Estamos en vivo, entonces manejar estos controles a veces es engorroso. Pestaña de Chrome. Bueno, acá lo tenemos. Vamos a ver. Gracias, señor presidente. Procedamos con la cita. ¿Sí? Entonces, la opinión consultiva 22 establece que no dejó abierta la interpretación del término persona, dado que el artículo 1.2 señala que persona es todo ser humano. ¿Usted está de acuerdo con esta interpretación de la Corte de la opinión consultiva 22 o cree que la Corte se equivocó? Yo creo que la discusión sobre si el interés, digamos, sobre si existe ser humano o persona, es una discusión que, digamos, no es, a ver, perdón, yo estoy aquí tratando de entender para dónde va esta línea de preguntas. O sea, estoy tratando de entender para dónde va la línea de preguntas porque yo le he insistido que yo creo que persona en el sentido de la convención, en ese sentido, ser humano en el sentido de la convención, pues no existe durante el proceso de gestación, ¿sí? Y usted me insiste, pues en mi opinión, no hay ser humano y tampoco hay persona en los términos de la convención durante el proceso de gestación. En ningún momento de la gestación hay un ser humano. O no, eso no se ha definido, de pronto usted considera que eso no está definido. O usted no lo ha pensado suficientemente. Pero podríamos decir que es relevante, es bien relevante por lo que le dije el artículo 1.2. O sea, usted no lo ha pensado suficientemente, pero tiene un efecto jurídico innegable en la convención. Doctora, pero la pregunta es si el interés que pueda existir en la vida en gestación puede ser un interés que se imponga sobre la mujer en la que ese proceso de gestación se No, me parece muy buena pregunta, no, doctora. Yo me refiero a que, claro, el balance va a ser distinto. Exactamente el mismo. El balance, doctora, perdón, ¿le puedo hacer la pregunta? Perdón, gracias, sí. Perdón. Sí. Digo, por el orden del procedimiento, estamos entablando un debate. Y la idea es que usted haga una pregunta y que la perito responda. Sí, ¿de acuerdo? Entonces... Bueno, ahí tuvieron que salir a salvarla un poco, ¿no? Pobrecita, claro. estaba muy nerviosa. Me hizo acordar a Gus cuando rendíamos examen en el secundario.
pasar adelante. Una pregunta cuando no habías estudiado la bolilla que te tocó. Sí. Y decís, nunca me voy a quedar callado. Y una respuesta muy sencilla, que se responde sí o no, se responde de esta manera, ¿no? Increíble, qué bárbaro. Pero aparte se contradijo con lo que había dicho minutos antes. Claro. Dice, no hay un ser humano. Dice, no hay un ser humano, pero es que recién la escuchamos diciendo, bueno, sí hay un ser humano que es parte, pero no es miembro. Claro. Exacto. Y Agustín, durante toda la audiencia ellos hacían referencia a basarse en ciencia, como infiriendo que algunos de los argumentos presentados tenían un argumento religioso. Y te das cuenta que ellos tampoco no respetan la ciencia, mejor dicho, y la ignoran por completo, porque como tú bien decías, a estas alturas de la vida, ¿quién puede negar que existe un ser humano, ¿no? en el vientre de la madre? Pero incurrió en una serie de contradicciones que, como tú dices, tuvo que salir el juez a salvarla y que lastimosamente también fue una constante de algunos jueces durante la audiencia, salir a rescatar a las representantes, a la CIDH, porque en realidad su postura y su preparación era demasiado pobre. Otra vez, esta perita, acá dicen incluso en uno de los comentarios, qué perita más ignorante, no al aborto. Bueno, gracias a Neris también por la contribución al canal. Otra vez, se supone que, hasta donde entiendo, debe estar especializada en derechos humanos. ¿Esto es correcto? Sí, así es. Y no puede definir en qué momento aparece el ser humano. Ni siquiera conoce, por ejemplo, genoma humano. O sea, ella está especializada para defender los derechos de algo que no tiene idea en qué momento aparece. Por lo tanto, puede aparecer en un momento en el cual sus derechos sean violados sin que ella esté allí para protegerlos. Y lo peor es que no fue solamente la perita, este es un claro reflejo de la forma de pensamiento que rige en una institución como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se dice ser el organismo defensor de los derechos humanos. Y claro, esta es la ideología que rige en esta institución. Acá me dicen, ¿cómo va a ser parte y no miembro? Es que, mira, esa pregunta la tenemos todos, Jessica. No sé, capaz haya que ir a estudiarlo a Harvard. La verdad que no sé. Acá dice, básico de filosofía, algo no puede ser y no puede ser y no ser a la misma vez. Exactamente. Seba, ¿querías agregar algo? No, que es importante destacar que acá nosotros no estamos poniendo para escuchar a algún chiquito de colegio que, bueno, no se preparó bien y entonces, bueno, lo humillaron en un debate. Sí. Acá estamos hablando de la crème del pensamiento abortista mundial, digamos, ¿no? O sea, acá están tirando la artillería más pesada que tienen, no es alguien antojadizo. ¿Qué enseñan en Harvard? Clases de peritas y tomás. Es que, Seba, el punto que vos estás agregando es clave. Es decir, tienen hasta tal punto semejante respaldo dinerario, político, burocrático, administrativo, judicial, académico, que ni siquiera les hace falta realmente formarse para estas cosas. Exacto. Es tan desigual porque, claro, a ver, es que finalmente, al final se nota, acordate en Argentina, cuando se debatió esto, que en todos los programas de la televisión, los pro vida arrasaban con los pro aborto. Fue tal masacre que cuando volvieron a la carga 2 años más tarde, ningún medio de comunicación quiso continuar haciendo los debates, porque no les gustaba ver cómo los abortistas perdían en vivo y en directo. Exactamente, Agus. Tremendo. Mira, vamos a ver un fragmento más. Vamos a ver, la gente, te digo, se está muriendo de la risa, está disfrutando mucho este vivo. Tenemos 4.117 personas conectadas. Gracias por estar del otro lado. Pónganle like, compártanlo, manden, no sé, lo que sea, algún comentario, un dedito para arriba. Eso va animando al algoritmo de YouTube para que esto se difunda, porque otra vez no lo van a ver por la televisión.
De la misma forma que no se volvieron a hacer los debates contra los abortistas, ni siquiera en un contexto de legalización o de intentos de legalización de aborto, porque ya saben que pierden. Y fíjense, como Sebastián dijo, esta es la crema de la crema. Esto se supone que es la gente mejor formada para defender el aborto. Expertos en derechos humanos que no pueden definir en qué momento aparece el ser humano. Bueno, vamos a poner un fragmento más, muy, muy divertido también. Esto es surrealista. Vamos a ver. Sí. Entonces, para concretar, porque me queda poco tiempo, ¿cuál es exactamente la protección que la convención le debe dar al feto? Pues, si le entiendo bien, únicamente aquella que su madre decida. Sí. Okay. Sí, yo no creo que puedan los estados alegar que tienen un interés independiente en la vida en gestación. Independiente y opuesto al de la mujer que lleva a cabo en su cuerpo ese proceso de gestación. Muchas gracias, doctora. El Estado no tiene más preguntas. Muchas gracias. Ahí se escuchó, Agus, un murmullo en la audiencia por lo increíble que expresó esta persona, ¿no? Porque simplemente, o sea, lo que expresó después de... Esto es un resumen de más de 20 minutos de pregunta, más 20 minutos de exposición, más preguntas de otras partes, pero culmina diciendo que el único derecho que tiene el niño por nacer en toda su gestación, incluso hasta el último minuto, es el derecho que su madre decida. Es decir, los derechos humanos están supeditados a alguien que en ese momento tiene, como dijeron los alegatos de la defensa del Estado, más poder y control. Entonces, o sea, los derechos humanos de esa persona de quizás 9 meses de gestación están totalmente supeditados y dependen de la voluntad de otra persona. Eso tira por la tierra con el concepto de dignidad humana, en la medida en que la dignidad humana es por definición intrínseca y significa el valor absoluto de la vida humana. Claro, muchas veces usamos estas palabras como cliché, pero para toda la audiencia, ¿qué es la dignidad humana? Es el valor supremo de la vida humana. No hay nada más valioso que la vida humana, y si esto es así, entonces ese valor es intrínseco. Ahora, deja de ser intrínseco en la medida en que está sujeto a el deseo de un otro. Si un otro es el que, deseándome a mí como humano, me reviste de dignidad, significa que si no me desea, me quita la dignidad. Significa que si yo no soy parte de su plan de vida, pues entonces y esto depende de la voluntad de esa persona, pues entonces yo puedo ser aniquilado. Claro, por ahora dentro del útero materno. Ahora, la pregunta es ¿hasta cuándo? Y ese hasta cuándo cada vez se va estirando más, porque vuelvo al caso argentino que con Sebas, como somos argentinos, lo conocemos y lo sufrimos al mismo tiempo de una manera muy especial. En Argentina, en el 2018, llevaron adelante una ley de aborto que decía hasta la semana número 12 de gestación. Y ahí afirmaban por todas partes los abortistas que a partir de la semana 12 empezaba la vida humana y por eso el límite estaba en la semana número 12. Pero solo 2 años más tarde, ese límite fue corrido a la semana 14. Y todos esos que decían que a partir de la 12 empezaba la vida, ahora cambiaron el discurso y dijeron a partir de la 14, sin mediar ningún cambio en su argumentación empírica. No había ninguna prueba científica que respaldara semejante cambio, por no hablar de Colombia, donde lo aumentaron hasta la semana 24, aquellos mismos que aseguraban que era hasta la 12, y por no hablar de Estados Unidos, donde hay ciertos estados que se pueden practicar abortos hasta el último momento. La pregunta es, si todo esto depende del deseo de la mujer, ¿por qué dentro del vientre sí y fuera del vientre no? ¿Por qué no se podría legalizar o legitimar el infanticidio si ese infante está condicionando la vida de una mujer que quiere ser independiente? Y seamos sinceros, el niño recién nacido puede ser mucho más, entre comillas, esclavizante para la mujer una vez fuera del vientre que dentro del vientre. Dentro del vientre no lo tiene que dormir, no lo tiene que alimentar, o sea, es absurdo, pero hacia eso se encamina. Neidi, ¿vos querías agregar algo? No, para nada, estaba siguiendo. Yo sí, Agus, ¿no? Sí, adelante. Primero te quiero decir, no des ideas porque ya la Corte, en un fallo contra El Salvador del año pasado, reprendió y conminó al Estado de El Salvador a bajar un 90% el monto de la pena al infanticidio.
o sea, como El Salvador tenía muchos infanticidios y los empezó a castigar duramente, la Corte les pidió cambiar su ley, les pidió cambiar el monto de la pena y le dijo, miren, o sea, la pena que tienen es muy fuerte. Mejor bájenla y pongan de 1 a 4 años. O sea, matar a tu hijo ya nacido te puede generar una pena de 1 año y eso supongo que es excarcelable, además. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. O sea, te podés ir a tu casa tranquilo después de haber matado a tu propio hijo. Exactamente. Ahora, eso, Seba y Neidi, eso también evidencia la postura filosófica de este tipo de jueces que consideran que a más edad hay más dignidad. ¿Por qué matar a tu hijo recién nacido tendría menos pena que matar a tu hijo de 15 o 18 años, por ejemplo? Es decir, que vale más la vida de tu hijo cuando tiene 15 años o 18 o 20. O sea, ¿es un tema de edad? O si vos matas a tu hijo de 20, también tenés entre 1 y 4 años. A ver, eso lo responden, o sea, a ver, los alegatos del Estado fueron brillantes y realmente, en el buen sentido, arrinconaron a los jueces diciendo, miren, o sea, hay que ser lógicos, hay 5 posibilidades. Digamos, a ver, Leilani es el nombre que Beatriz le puso a su bebé. O sea, hay 5 posibilidades de que es Leilani, ¿no? Entonces las detallaron. Entonces dijeron, si no es nada de esto, ¿qué es? Entonces dijeron, primero, o sea, a ver, ¿cómo justificamos no defender las 2 vidas? Primero, hay que afirmar que Leilani no es humana, no era humana. Uh-huh. Entonces, los jueces tendrían la carga imposible de decir qué era. Entonces, bueno, segunda opción, está bien, afirmamos que era humana, pero con menos valor y dignidad que su madre, Beatriz. Uh-huh. Sí. Pero entonces los jueces tendrían la carga imposible de probar por qué tiene menos valor y dignidad. Claro. Lo tercero que dijeron los alegatos es, bueno, considerar que no todos los seres humanos son personas titulares de derechos humanos. Pero entonces tendrían la carga imposible de probar qué son, entonces, qué son y a partir de cuándo y por qué, y cómo se puede hacer eso sin arbitrariedad, que digamos es lo que marca las decisiones judiciales, lo que marca lo correcto de las decisiones judiciales o no. El cuarto punto sería afirmar que Leilani sí era titular de derechos humanos, pero no el derecho a la vida. Pero tendrían que justificar por qué. Y el quinto, el más complicado, la última opción que queda es considerar que en este caso particular la vida de Leilani tenía menos valor por su diagnóstico de anencefalia, es decir, porque tenía una discapacidad severa. ¿Qué hicieron las brillantes abogadas de la defensa? Jaque mate. O sea, jaque mate. Cualquiera de estas, o sea, o es algo de estos 5 y lo justifican, ¿cómo lo pueden justificar? Atrévanse a justificarlo, o tenía los mismos derechos. Totalmente eugenésico, además, ese último punto, ¿no? Es que son los únicos 5 puntos por los cuales se puede decir que su vida tenía menos valor. No hay otra explicación posible. Exacto, y de hecho la perita también menciona que por las discapacidades sí hay que eliminarse a las personas, o sea, completamente eugenésico. Y eso fue presentado ante la Corte y de nuevo, la postura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Impresionante. Una comisión que dice defender los derechos humanos opina que hay determinados humanos que no tendrían derecho a vivir y que ni siquiera es importante preguntarse en qué momento empieza a existir un ser humano. Es inadmisible. A esa gente, ¿cómo cobra esa gente? Es decir, ¿le pagamos el sueldo entre los distintos estados miembros? ¿Se les paga con los impuestos de los ciudadanos de los distintos estados de la OEA? Bueno, en el mejor de los casos, igual que la OMS, los países son accionistas mayoritarios, digamos, ¿no? Porque en general tienen el 51% de la propiedad, digamos, de la erogación de esos fondos. Porque lo otro, como ya lo vimos alguna vez con vos y lo tenemos publicado en alguna investigación, son países europeos, son empresas privadas y son organizaciones transnacionales de lobby. Pasa en la OMS y pasa acá en la CIDH también, o sea, y los salarios son bastante altos y encima
como son con visas internacionales, no se pagan impuestos, ¿no? Lo cual genera una ventaja comparativa mayor, ¿no? Impresionante. Vamos a ver un pedacito más, les cuento. Yo tengo unos 10 minutos más, creo que podemos redondear algunos temas que tenemos todavía pendientes. Vamos a ver una intervención del doctor Rafael Barahona. Neidy, ¿quién es Barahona? El doctor Rafael Barahona fue uno de los doctores que estuvo atendiendo a Beatriz desde el inicio, es un perinatólogo, así que él fue uno de los que estuvo atendiendo a Beatriz. Además, fue parte de algunos de los comités que se formaron para poder resolver el caso de Beatriz, y finalmente fue el doctor que estuvo presente en la cirugía cuando nace Leilani. Él es el doctor Barahona. O sea, es el que acompañó a Beatriz durante todo su embarazo. Exactamente. Él lo acompañó el caso de Beatriz durante todo el embarazo. Vamos a ver una pequeña intervención para escucharlo directamente de su boca. Muchas gracias, doctor. Dado que en el expediente médico se ha establecido que Beatriz sufría de lupus eritematoso, nefritis lúpica, hipertensión, ¿podría indicarle a esta corte cuál era el estado del lupus eritematoso durante el segundo embarazo de Beatriz? El lupus eritematoso sistémico que Beatriz tenía durante todo el segundo embarazo estuvo totalmente controlado con los medicamentos que el servicio de reumatología del Hospital Nacional Rosales, que era el que conocía el caso de Beatriz antes de embarazarse y había hecho la indicación de los medicamentos, y con esos medicamentos el lupus estuvo estable durante todo el segundo embarazo. Bueno, ahí está. Y ahí está, exactamente. Como lo dijo el doctor Agustín, Beatriz nunca estuvo en riesgo, su vida nunca estuvo en riesgo inminente, siempre estuvo controlada. De hecho, consta en el expediente que Beatriz sí fue internada 5 veces, pero parte de estas hospitalizaciones fue por las órdenes tanto de la Corte como de la Corte Suprema como de la Corte Interamericana, de que tenían que controlar y asegurar la vida de Beatriz. Sin embargo, hay 150 anotaciones o existen 150 anotaciones en el expediente en donde se establece que la salud de Beatriz nunca estuvo en riesgo. Y esto fue completamente ignorado por las partes, por las representantes y también por la Comisión Interamericana. Como lo viste, el doctor Barahona fue claro en que el lupus de Beatriz estaba en remisión, es decir, no estaba activo en ese momento. La vida de Beatriz no corría ningún peligro. Hasta el momento en el que se indujo el parto de Beatriz fue en el último momento, porque justamente la idea de los doctores, que son los expertos, fue que Beatriz no pudiera tener un sangrado debido a una cesárea que había tenido, la cesárea que había tenido en el parto previo. La herida todavía no estaba suficientemente cicatrizada, digamos, para poder hacer ese procedimiento, y corría un riesgo grave si se le hacía la cesárea, porque podía desangrar, en que ella pudo haber accedido al aborto a las 12 semanas o a las 19 semanas, etcétera. Pero fue muy claro que en realidad Beatriz salió de ahí sin ninguna complicación, y a su bebé Leilani fue atendida con cuidados paliativos y duró esas pequeñas horas, pero vivió. Seba, hubo otra persona que también tuvo participación, que fue, ex de apellido Carosa, ¿no? Paolo Carosa. Paolo Carosa. ¿Él qué cargo tenía en la CIDH? Él fue miembro de la CIDH y llegó a ser presidente de la CIDH. Ok. Pero es un jurista de fuste, súper importante, digamos, nosotros decíamos como el Messi de estos temas, porque realmente súper sólido, fue a la corte a exponer qué significaba y qué amplitud tenía el derecho a la vida desde la concepción, que está en los tratados y que los estados firmaron y suscribieron y ratificaron, y se expuso a responder todas las preguntas de los jueces y de los
las otras partes de las representantes de las presuntas víctimas. Dijo varias cosas impresionantes. Voy a remitirme a las dos que considero más importantes. Sí. Primero, o sea, todo esto viene de que hace 8 años, 9 años, se decidió un fallo que se llama Artavia Murillo versus Costa Rica, donde los jueces en una interdicta, es decir, algo que no tenía que ver con el caso, dijeron que en realidad la Convención Americana protegía la vida en gestación, protegía al embrión, pero de forma gradual e incremental, ¿no? Entonces, o sea, el perito Carozza dejó bien claro que, o sea, la protección gradual e incremental no existe, o sea, la vida o se la protege o se la desprotege. Yo no puedo decir, bueno, te protejo más o menos la vida o te la protejo un poquito y después no. Él dijo muy claro, esto es todo o nada. Y fue muy valiente en decirle a los jueces, el caso Artavia está mal decidido y debe ser revisado. Wow. Y lo segundo, súper importante también, como se pueden imaginar, alrededor de este caso y alrededor del tema del aborto, hay literalmente decenas de recomendaciones de órganos de supervisión de los tratados, que es como se llaman. Tienen todos nombres rimbombantes que si los empiezo a nombrar no termina más el vivo, pero bueno, todos esos estados recomendaron a El Salvador y a los países de Latinoamérica legalizar el aborto. Y entonces él dijo, o sea, que estas recomendaciones de los órganos de los tratados no revisten carácter absoluto, que debe recordarse que son recomendaciones y no fallos judiciales vinculantes, y hay que mirar una por una si tienen mérito y son persuasivas, o sea, entonces, y si no tienen nada que ver con lo que dice la letra del tratado, como en el caso de la vida de la concepción, deben descartarse. No. Esto fue muy valiente y muy importante de parte de él. Muy importante porque aparte era parte de la misma Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que ahora se ha puesto a tratar de presionar a la Corte para generar una resolución favorable a la causa del aborto. Y que un expresidente de esa misma Comisión Interamericana de los Derechos Humanos venga a desenmascararlos de esa forma, es súper interesante, ¿no? Exactamente. Súper interesante. Bueno, vamos entonces al final, vamos a cerrar, vamos a las conclusiones. ¿Qué podemos concluir de lo que hemos estado hablando y de lo que se vio en las audiencias? Bueno, lo primero es que esto no ha terminado, ¿no? O sea, esto es parte de un proceso muy largo. Ahora, en un mes, el 24 de abril, el Estado va a presentar, bueno, todas las partes van a presentar los alegatos finales escritos, sigue la parte escrita por un rato, y luego la Corte se va a tomar varios meses para publicar su decisión, ¿no? Y como saben, estamos luchando una batalla en desventaja y la participación de gente buena realmente puede ser la diferencia entre la justicia y la injusticia, ¿no? O sea, difundiendo lo que está pasando, tratando de que se sepa cada vez más esto. A ver, ¿cuál es el punto? Estos órganos han hecho lo que han hecho porque nadie los está mirando. O sea, se hablan entre élites y entre ellos se felicitan, se premian y hacen sus fallos. Tienen muchísima repercusión para nuestros países, pero no han roto siguen estando en el círculo de élites, pero en cambio, o sea, si empezamos a poner luz y empezamos a difundir lo que está pasando, los resultados pueden ser muy distintos, porque ese costo político que bien señalás que es 0, podríamos empezar a convertirlo en 1, 2, 10 o 100. Claro. Y esa es la tarea que cada uno desde su lugar puede empezar a hacer. Excelente. Neidy. Sí, y enfatizar que, bueno, esto no ha terminado, Agustín, como bien lo dijimos, todavía el proceso sigue, todavía hay tiempo justamente para informar a más gente, por eso, y te agradecemos de vuelta por darnos este espacio, porque para nosotros es clave que la gente tenga la información para pedir cuentas, para cobrar ese costo político, tanto a una CIDH como a una corte que están completamente ideologizadas. La CIDH lo dejó muy en claro, incluso los extremos de ideología a los que ha llegado.
Y creo que ha sido muy bueno que sí, ya varias, incluso legisladores están despertando ante estos atropellos de la democracia, como tú lo señalabas, Agustín, y ellos entregaron, me parece que fue el día que terminó la audiencia, el día 23, entregaron una declaración a la Corte en la que le están haciendo un llamado para que se apegue a derecho, que respete la convención, las obligaciones que los estados sí adquirieron, las cuales son: el ser humano es persona y toda persona tiene derecho a la vida. Así que fueron más de 300 legisladores, incluido Milei, para ustedes argentinos. Deben estar orgullosos que incluso Milei fue uno de los signatarios de esta declaración, y según me lo comentaba un amigo legislador, las firmas van a seguir llegando, y ellos están, indudablemente, los legisladores me refiero, indudablemente tienen la mira puesta en estas organizaciones, sobre todo en la Corte, que es la que va a decidir y la que nos va a dejar saber qué tan ideologizada está, ¿no? Excelente. Y aparte tenemos una página, ¿no?, donde se puede uno interiorizar más sobre el caso. Exactamente. Si, como decía, la participación de gente buena puede ser la diferencia entre la justicia y la injusticia. Si entran en beatrizyleilani.com van a tener un poco del panorama de lo más importante del caso, y también cómo poder ayudar para seguir difundiendo, para seguir sosteniendo todo este trabajo de difusión y de divulgar la verdad de lo que está pasando. Ahí he estado mostrando la página beatrizyleilani.com. Quienes quieran colaborar, sumarse, poner su granito de arena, ahí saben la dirección, beatrizyleilani.com. Bien, es muy importante que se puedan meter en la página, conocer el caso, difundir, colaborar con los hashtags, difundir, por ejemplo, este video entre sus amigos, sus grupos de WhatsApp, sus redes sociales. Hemos tenido la fortuna de que hemos podido viralizar los otros 2 videos que hemos hecho sobre esto. Ha despertado mucho interés en miles de personas, así que apostamos también a que todos los que lleguen a ver este video nos ayuden a multiplicarlo. No se lo queden entre ustedes, sino que necesitamos que cada vez sea más gente la que se entere de lo que está pasando, porque los grupos abortistas cuentan con que nosotros no nos demos cuenta. Ellos cuentan con que nosotros no nos enteremos, porque frente a la ignorancia es fácil que el poder avance, ¿sí? Pero cuando nos damos cuenta podemos empezar a frenar esa agenda globalista que está reventando a nuestras naciones. Así que bueno, ahí hemos casi cumplimentado la hora. Gracias, Sebas, gracias, Neidi, gracias por estar del otro lado, por sumarse una vez más al canal. Gracias a todas las personas. Hemos tenido 4.500 personas y más también en vivo y en directo. Y vamos a tener seguro muchos miles más en este video que va a quedar grabado. Y nos encontraremos en una próxima ocasión. Así es. Muchas gracias, Agustín, por siempre dar un espacio para pelear esta batalla tan importante. Sí, muchísimas gracias, Agustín, por el espacio. Un abrazo a ambos. Gracias. Y un abrazo a todos los que estuvieron del otro lado apoyándonos. Hemos tenido muchas más personas de las que pensábamos que íbamos a tener. Impresionante. Contamos con su like, contamos con su comentario, contamos con su difusión en sus redes sociales. Gracias por estar del otro lado. Un abrazo gigante a todos.